propósito de Dios para nuestras vidas. Conocer cuál es el propósito de Dios, según la palabra de Dios, según lo que la Biblia dice, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque cuando conocemos el propósito de Dios y vivimos de acuerdo a ese propósito, la Biblia dice que Dios nos bendice con toda bendición celestial. La Biblia dice que alcanzaremos bendiciones sobrenaturales de parte de Dios para con nuestras vidas. Amén. Entonces, necesitamos conocer cuál es el propósito de Dios para nosotros como cristianos, y el conocer ese propósito nos va a ayudar a poder avanzar y caminar hacia la madurez espiritual. He repartido este sermón en 4 áreas, de las cuales hoy vamos a ver 3, y el próximo domingo vamos a ver la última de estas 4 áreas, ¿sí? Ahora, quiero ser claro en esto, y les voy a dar un ejemplo en esto. Mario, tráeme un vaso de agua, por favor. El agua de atrás es más rica que la que está acá adelante. Bien, gracias, Mario. Gracias, mi hermano. No voy a orar por el vaso de agua, ¿está bien? Pero lo que quiero es ejemplificarle una cosa. ¿Qué pasó recién? ¿Qué pasó recién? Yo pedí un vaso de agua. ¿Qué más pasó? A ver. Muy bien, vino Mario y lo trajo, pero antes, ¿qué pasó? Había agua, obviamente. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Sirvió el agua. Tengo agua, por eso yo pedí a propósito. Muy bien. Alguien manifestó un deseo. Que en el caso mío... ¿Qué pasó? Ya me perdí. Yo, por favor. Ok. Por favor, ok. Alguien manifestó un deseo. ¿Quién manifestó el deseo? Bien. ¿Cuál era el deseo? Agua. Alguien escuchó esa manifestación del deseo. En este caso, ¿quién fue que escuchó? Fue Mario. Entonces Mario escuchó lo que yo necesitaba, pero además de escuchar, ¿qué más hizo Mario? Obedeció. Y gracias a que Mario escuchó y ejecutó el mensaje, obedeció el mensaje, yo... Esta agua bendita. Si Mario hubiese escuchado y hubiese estado el agua, y yo hubiese manifestado el deseo, pero no hubiese Mario obedecido, el agua no hubiese llegado a mis manos. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos del propósito, voy a tomar el agua. Cuando hablamos del propósito de Dios, hay muchas personas que quizás conocen el propósito de Dios para su vida, pero no alcanza con conocer el propósito de Dios, sino que alcanza a poder poner en práctica lo que Dios nos ha revelado y lo que conocemos de acerca de Dios por medio de su palabra, para que a través de la práctica a lo que conocemos, las bendiciones de Dios nos alcancen. ¿Me sigue hasta acá? El deseo de Dios es bendecirte. El deseo de Dios es que a vos te vaya bien. El deseo de Dios es darte una innumerable riquezas de su gloria que ha preparado para cada uno de sus hijos y de sus hijas. ¿Usted lo cree eso? Hay una innumerable bendición de Dios que tiene lista para repartir, para dar a cada uno de sus hijos y de sus hijas. ¿Cuántos quieren esas bendiciones? Bien, entonces usted conoce esas bendiciones porque lee la Biblia, escucha al Espíritu Santo, porque recibe palabra y administración. Usted sabe qué es lo que Dios quiere darle, usted conoce cuál es el deseo de Dios. El deseo de Dios dice que a vos te vaya bien, que tengas paz, que seas prosperado. Ese es el deseo de Dios. Y nosotros conocemos el deseo, pero lo que pasa en que entre el conocer y obedecer hay una amplia diferencia. Hay gente que conociendo no obedece, y cuando no se obedece lo que conocemos, entonces las bendiciones de Dios no llegan. ¿Es problema de Dios? No. ¿Es problema de que Dios no quiere bendecirme? No. El problema es que para que la bendición de Dios me llegue, para que el agua me llegue, tiene que haber alguien que escuche y tiene que haber alguien que obedezca. Diga como obedezca. Pero dígalo con ganas. Obedezca. Y cuando yo escucho y obedezco, el cumplimiento de las promesas de Dios se activan a mi favor. ¿Amén? Entonces de eso quiero hablarte rápidamente, porque voy a compartirte unas porciones de la Biblia y luego vamos a ver un cortito.
Lo primero, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30. ¿Cuál es el propósito? El punto número 1. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Marcos capítulo 12, versículo 30. Alguien que lo lea fuerte. Marcos 12, 30. Muy bien. El primero que Dios quiere que vos entiendas de cuál es el propósito de Él para tu vida es que vos lo ames a Dios. Es que vos ames a Dios. Claro, si yo preguntara en esta tarde cuánto amas a Dios, o cuántos aman a Dios, todos levantaríamos la mano. Pero verdaderamente la pregunta va mucho más allá. De hecho, el Señor se le manifestó a Pedro 3 veces. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Voy a usar este. Ahí está. Pedro, ¿me amas? Y tú sabes, y tercera vez Pedro, ¿me amas? ¿Sabes? Lo que Dios busca para que entendamos el propósito de Él sobre nuestra vida es que vos y yo le amemos, pero le amemos de verdad. Le amemos no solamente de una expresión de sentimientos. Le amemos no solamente cuando estemos mal. Le amemos no solamente cuando necesitamos un milagro de parte de Él, sino que el Señor quiere verdaderamente que al mirar tu corazón y al mirar mi corazón, verdaderamente Él pueda saber que vos y que yo le amamos de verdad. Le amamos de verdad. Uno se da cuenta cuando está con alguien si esa persona te ama o no. Hablo de los que están casados, los que tienen novio, novia. Cuando uno mira a los ojos a la persona, uno le pregunta, ¿vos me amás? Yo estuve haciendo la prueba esta semana con mi esposa. No voy a revelar lo que descubrí. Pero lo cierto es que le pregunté, ¿vos me amás? Y la mirada expresa, el tono de la voz expresa, los gestos expresan. Verdaderamente uno sabe, se da cuenta si la persona que dice que te ama o que dice que te está amando, verdaderamente te ama. ¿Sabe? El Señor mira la profundidad de tu corazón y de mi corazón. El Señor sabe cuando decimos, te amo, Señor, y es de labios hacia afuera. El Señor sabe cuando decimos, te amo, Señor, porque nos agarró un estado de emoción, de éxtasis, y ese día estamos contentos y amamos a todo el mundo. El Señor sabe si verdaderamente frente a las circunstancias de la vida le amamos a Él. Cuando Él nos responde o cuando no nos responde, cuando sentimos que Él está o cuando sentimos que Él no está. Pero verdaderamente Dios mira el corazón y Él sabe, verdaderamente Él sabe si vos y yo le amamos. Porque a Dios, como dice la palabra, nadie le puede engañar. Yo puedo pararme acá y decirle, yo amo a Dios, mi hermano, créame que le amo. Pero Dios está mirando acá adentro y Él está sabiendo que si lo que yo estoy declarando es verdad o simplemente, como dice la Escritura, mi corazón está muy lejos de Él. Está muy lejos de Él. Entonces, el propósito de Dios, lo primero que tenemos que entender es que Dios quiere que vos y que yo le amemos a Él. La pregunta es esta, ¿merece Dios que yo le ame? ¿Qué piensa usted? ¿Merece Dios que vos le ames? ¿Merece Dios que vos des tu corazón por Él? ¿Merece Dios el amor nuestro? Y en respuesta de mi propia persona, yo entiendo que por lo que Dios es y lo que Él ha hecho en mi vida, Dios merece que yo verdaderamente lo ame. Pero vamos más allá. Segundo aspecto, Juan capítulo 14, versículo 15. El propósito de Dios, número 1, que lo amemos, que le amemos a Él. Número 2. Juan 14, 15. Juan 14, 15. Si me amáis, dice el Señor, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará.
y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama, no guardará mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, el segundo aspecto del propósito de Dios es que le obedezcamos. O sea, usted conoce la palabra. Yo conozco la palabra. Usted y yo conocemos los mandamientos del Señor. Usted y yo conocemos todo lo que Dios nos ha revelado a través de las Escrituras. Acá la mayoría de los que estamos hoy sentados acá no somos neófitos del Evangelio. Tenemos recorrido, tenemos trayectoria, tenemos mucha información en nuestra mente. Hemos escuchado miles y miles de sermones, de exposiciones, de enseñanza. Hemos participado de grupos de aprendizaje. Vemos YouTube permanentemente, música cristiana, mensajes cristianos. Estamos conectados permanentemente recibiendo información. ¿Es verdad o no? Yo a veces hablo con algún hermano, ¿qué está haciendo? Ahí estoy mirando una prédica. O alguien manda al grupo el mensaje de fulano de tal. Estamos conectados con la información de lo que hay en la palabra del Señor. Conocemos los mandamientos de Dios y conocemos en gran parte lo que Dios dice en las Escrituras. Sin embargo, el Señor nos dice que el hecho de conocer sus mandamientos no garantiza que yo le ame. El hecho que yo conozca y pueda recitar de memoria la Biblia o que pueda de alguna manera tener información guardada en mi mente no significa que porque conozca lo que Dios dice en su palabra, verdaderamente yo le estoy amando. Jesús es claro y dice, aquel que me ama, que dice, guarda mi palabra. Aquel que me ama, otra versión dice, pone en práctica lo que conoce y lo que le ha sido revelado de mi palabra. Aquel que me ama no solamente escucha que quiere un vaso de agua, sino que se levanta, toma la jarra, llena el vaso y lo trae, obedece lo que la palabra de Dios dice. Ese que escucha, que conoce, que sabe y que guarda la palabra del Señor para Dios, ese es el que verdaderamente lo ama a Él. Por el otro lado, dice más, el que no me ama, dice, no guarda mis palabras. Entonces, por eso te digo que amar a Dios no es una cuestión de manifestación de deseo, de sentimiento, una expresión. Amar a Dios tiene que ver con el serio compromiso de vivir lo que conocemos, que está escrito en su palabra, y ponerlo por práctica, ponerlo en obra todos los días de nuestra vida, para que Dios sepa que no solamente le decimos que lo amamos, sino que verdaderamente Él pueda comprobar que nuestro amor es verdadero, porque escuchamos y conocemos de Él, pero también ponemos en práctica en nuestra vida lo que Él dice a través de su palabra. Y qué lindo es cuando alguien te mira a los ojos y te dice, te amo, y ese amor va acompañado con acciones. ¿O cuántas veces te ha dicho yo te amo y las acciones dicen totalmente lo contrario? ¿O escriben la palabra amor pero con el codo borran lo que escribieron? ¿O simplemente dicen que te ama pero en realidad la vida que viven con vos a tu lado no demuestra ese amor que dicen tener? ¿Y cuánto dolor causa en el corazón de las personas cuando la persona que está al lado nuestro dice amarnos pero en realidad, nosotros sabemos que no nos ama, tal como dice? Entonces, el propósito de Dios es que vos lo ames. Pero para que vos lo ames, lo que Dios necesita ver de vos y de mí es que les obedezcamos. Mirá lo que dice el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Gloria al Señor. Mateo 7. Versículo 24, muy conocida esta historia, los dos cimientos, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, está hablando Jesús, que me oye estas palabras y las, ¿qué dice? Hace, las pone en práctica, las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y usted conoce la historia, ¿verdad? El tema de que el que construyó la casa en la roca y aquel que construyó la casa en la arena. El que construyó la casa en la arena, cuando vino la tormenta, la tempestad, dice que la casa se derrumbó.
Pero el que construyó su casa sobre la roca dice que aunque vino la tormenta y todo lo malo, la casa permaneció de pie. ¿Por qué? Porque el cimiento era sólido. ¿Y cómo es un cimiento sólido en la vida de un cristiano que conoce el propósito de Dios? El cimiento sólido se constituye cuando uno escucha la palabra. ¿Y qué más dice el versículo 24? Y las pone por obra, las hace. Acá tenemos algunos hermanos que hacen construcción. ¿Cómo se hace un buen cimiento? ¿Qué lleva un buen cimiento? A ver, Víctor o Mario, alguno que... Oscar también, experto en construcciones. ¿Cómo se hace un buen cimiento? ¿Cómo haces una buena mezcla? Algo bueno. ¿Qué lleva? Piedra. Oscar, ¿qué lleva? Cemento, hierro. ¿Agua lleva? Agua, arena. Para lograr un buen cimiento tengo que poner todos esos elementos. Cuando los pongo, los junto, los mezclo y los pongo en funcionamiento, el cimiento es sólido, es bueno. Cuando vos escuchás la palabra del Señor y la pones por obra, tu vida se construye en un buen cimiento. Y Dios sabe que verdaderamente vos y yo le amamos de verdad. Él sabe. ¿Por qué sabe? Porque estamos cumpliendo lo que su palabra dice. Aquel que me ama, escucha mi palabra, pero también pone por obra lo que Él ha escuchado. Entonces, conocer el propósito de Dios implica saber que Dios quiere que le amemos. Segundo, que Dios quiere que le obedezcamos. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, casi al final de la Biblia. Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. O sea, para que la fe funcione, no solamente tengo que creer, sino que tengo que hacer y obedecer en base a lo que creo. ¿Sí? Cuando Dios le dijo a Moisés que tocara con la vara el mar para que se abran dos, ese fue el mensaje de Dios. Pero para que el mar se abra verdaderamente, ¿qué tuvo que pasar? Evidentemente, Moisés tuvo que activar a la fe, ¿sí?, la acción. Entonces, Moisés le creyó a Dios. Y dijo, bueno, si Dios dice que el mar se va a abrir y que nos vamos a salvar todos, yo lo que voy a hacer es lo que me dice. ¿Y qué hizo? Tocó con la vara el mar. ¿Y qué pasó? El mar se abrió, hubo el milagro. Cuando vos tenés fe, escuchás la palabra, porque la palabra trae fe. La fe viene por el oír la palabra del Señor, conocer los mandamientos. Cuando vos la escuchás, pero además la obedeces, ocurre el milagro. Ocurre el milagro, ¿amén? Cantamos los muros de Jericó. ¿Qué pasó con los muros de Jericó? Dios le dio la orden al pueblo y dice, muchachos, ustedes vayan, den 7 vueltas alrededor y cuando después de dar las 7 vueltas ustedes se van a parar y van a dar un grito. ¿Era coherente lo que Dios le había dicho, la estrategia que Dios tenía para vencer? No, no era muy coherente. ¿Quién va a pensar que gritando se va a caer una muralla? ¿Usted piensa que estoy gritando esto se cae? Varios incrédulos hay acá. Si usted grita esto se cae, yo no lo creo. O sea, es una incoherencia. Imagínense que el mensaje de Dios era medio incoherente a la razón del pueblo. Sin embargo, el pueblo creyó a Dios. Y dijo, bueno, si Dios lo dice, vamos a dar las 7 vueltas. Y después vamos a parar y vamos a gritar cuando no diga que gritemos. Y vamos a creer que va a caer la muralla. Y el pueblo de Israel hizo eso, creyó a Dios, dio las 7 vueltas y cuando Dios dijo griten, gritaron. ¿Y qué pasó? ¿Cayeron la muralla o no cayeron? ¿Por qué cayó la muralla? Porque hubo una conexión entre la fe, que viene a través de escuchar a Dios, pero también hubo la conexión con obedecer lo que se les había dicho y se les había revelado que debían hacer. Cuando vos conocés y obedeces, ocurre milagro en tu vida. La única que lo cree es la pastora. Gloria a Dios. Vamos a abrir un culto nosotros para nosotros dos solos. ¿Te lo cree? Cuando vos escuchás y obedecés lo que Dios te dice, ocurre el milagro. Vino la mujer que estaba enferma y dice, Señor, tengo esta enfermedad, bla, bla, que tenía problemas de brazo. El Señor dice, extiende tu mano. Y la mujer estaba ahí con el brazo encogido durante tantos años y dice que de golpe extendió la mano y el milagro fue hecho. Salió sana completamente de su enfermedad. Cuando vos crees y obedeces a través de lo que conoces del Señor, el milagro viene a tu vida.
Y Dios es un Dios de milagros. Para Él es todo posible, aunque para nosotros sea imposible. Entonces, amar a Dios, obedecer a Dios. Número 3, ¿qué es el propósito de Dios? Número 3, Primera de Pedro, ya me entusiasmé, ¿ves? Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. El tercer aspecto del propósito de Dios. Número 1, amamos a Dios, debemos amar a Dios, debemos obedecer a Dios. Número 3, Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes de Dios hay acá? ¿El resto no escuchó la pregunta? ¿No la entendió? ¿Cuántos hijos obedientes de Dios hay acá? Bueno. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando estaban en vuestra ignorancia. Versículo 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice, ¿quién? El pastor. ¿Quién dice? El Señor, tu Dios. Al que venís a alabar cada martes, cada domingo, al que adorás en tu casa, al que decís conocer, este Dios que te llamó, que te hizo parte de su familia, te hizo su hijo, te hizo su hija, a través de Jesucristo. Él lo que está diciéndonos es que tenemos que vivir en una altura espiritual que se caracteriza por vivir en santidad. Dice llanamente porque el que te llama es santo. Y como Él es santo, lo que pretende de nosotros sus hijos es justamente que vivamos en santidad. Y usted dice, bueno, pero no es posible vivir en santidad. Pero yo te digo que la palabra de Dios dice que sí es posible vivir en santidad si hacemos lo que Dios nos dice. Si escuchamos su palabra y la obedecemos, Dios produce una transformación en nuestra vida que quita y limpia el pecado que pueda haber en nuestros corazones. Y nos hace cada día más perfectos para la gloria de su nombre. Gloria a Dios, claro que sí. Sean santos, porque sin santidad nadie va a poder ver a Dios, dice la palabra. Entonces no hay forma de que Dios te pida algo a vos y a mí que Él no sea capaz de cumplir en tu vida. Si Dios te pide a vos y a mí que seamos santos, pues Él tiene el poder y todos los recursos para que esa santidad sea una realidad en nosotros. Por eso es que el Señor no solamente quiere que vos y yo le amemos, no solamente quiere que vos y yo le obedezcamos, el Señor también quiere que vos y yo vivamos en santidad. Antes, cuando eran ignorantes, vivían como el mundo, en pecado, en malicia, en carnalidades, en impurezas, haciendo cosas indebidas, viviendo una vida condicionada y caracterizada por lo malo. Pero hoy ya no son ignorantes. Hoy hemos venido a la luz del Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo se te reveló. La palabra de Dios se te reveló. Hoy Él te trajo por lazos de amor y a través de Jesucristo vos sos un hijo, una hija de Dios. Hoy no sos ignorante. Por eso Él te dice, aquellos que ya no son ignorantes, que ahora son mis hijos, a ellos, a ustedes, a la iglesia, yo les digo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en la primera parte, dice, pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. Que hay gente que a veces se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia misma te lo dice, Él mismo te dice, la voluntad de Dios es que vos seas santo, que yo sea santo, que nos dejemos santificar por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios, pastor? 3 aspectos. Primero, que ames a Dios. Ama a Dios. Yo soy cristiano, sigo a Cristo, sirvo a Cristo, no porque tengo miedo de lo que Él me pueda hacer. Porque hay gente que lo sigue por miedo. Yo lo sigo a Él, lo sirvo a Él porque amo a Dios, porque sé lo que Él es para mí, sé lo que Él hizo en mi vida.
Y yo lo amo y cada día trato de amarlo más y mejor. Porque entiendo que Dios se merece el mejor amor que yo le pueda dar. Yo le obedezco al Señor y trato de obedecerle en todas las áreas de mi vida. Me esfuerzo como vos te tenés que esforzar todos los días para obedecer a su palabra y hacer lo que a Él le agrada. ¿Sí? Porque entiendo que obedeciendo a Dios, yo voy a ser bendecido. Yo no amo a Dios ni obedezco a Dios porque tengo miedo al infierno. O porque tengo miedo que Dios me maldiga. O porque tengo miedo que Dios me castigue. Yo amo a Dios y obedezco a Dios porque entiendo que para mi vida lo mejor que puede pasar es que yo esté cerca de Él. Que yo le crea. Que yo lo abrace. Que yo le obedezca. Y no solamente porque le creo, sino que a lo largo de todos estos años que tengo, he comprobado cuán bueno y cuán maravilloso ha sido Dios conmigo. Podría contarte un sinnúmero de testimonios y vos me podrías contar a mí un sinnúmero de testimonios de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso que para nosotros Dios no es un cuento, no es un mito, no es una religión, no es una teoría. Para nosotros Dios es real. Es real no solamente porque la Biblia lo dice, sino que es real porque Él vive en mi corazón y Él ha hecho grandes cosas en mi vida que yo la puedo declarar y comprobar porque Dios es real y Él vive para siempre. Y Dios dice que no solo le ame y le obedezca, que me guarde para Él en santidad. ¿Saben lo que es la santidad? Lo voy a comparar, no sé si está bien la comparación o no, pero lo que se me ocurre en este momento. Es lo que antiguamente los padres nos hablaban, nos enseñaban, la iglesia nos enseñaba. Antiguamente digo porque ya tristemente nos está enseñando y parece que quedó fuera de moda y parece ser que es una idea de los viejos de antes. Pero lo que te voy a decir no es una idea de los viejos de antes, de la cultura de antes, no es algo prehistórico. Lo que te voy a decir es algo que dice la Biblia y que Dios respalda en su palabra y que Dios no ha cambiado de parecer frente a esto. ¿Saben lo que para mí es la santidad? La santidad es como cuando vos te decían que tenías que guardarte puro y pura hasta que llegues al casamiento, al matrimonio. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Los papás le decían y las mamás le decían a las hijas, vos tenés que cuidarte, y estoy hablando y somos todos adultos, estoy hablando de cuidarte sexualmente, tu virginidad, tu pureza de corazón, tu pureza física, tu pureza mental, emocional, para que cuando conozcas a la persona correcta, ¿te acuerdan? Cuando conozcas a la muchacha correcta o el muchacho correcto, le des lo mejor que vos tenés. Y lo mejor que vos tenés es tu pureza. Es que te habiste guardado, que te estuviste cuidando a lo largo de todo este tiempo, y cuando llegó el día, no solamente vas a decirle que me quiero casar con vos o que te amo, sino que le vas a dar lo mejor de vos. Y lo mejor de vos era la pureza. ¿Cuánto entienden lo que digo? Hoy parece que esa información, uno le habla de virginidad a los jóvenes o de pureza a los jóvenes y no te entienden. Pero la Biblia habla de eso. Dios dice que hay que cuidarse hasta el matrimonio. Porque eso le agrada a Él. Porque eso te conviene a vos. Porque eso va a hacer que tu matrimonio sea un matrimonio bendecido por el Señor. Pero para mí la santidad tiene que ver con eso, es resguardarme de todo lo malo, es limitarme a caer en todas las cosas sucias e inmundas que el pecado me puede ofrecer y cuidarme para Dios, porque entiendo que Dios merece lo mejor de mí. Y de hecho el Señor lo ejemplifica hablando en Apocalipsis y en otro pasaje cuando dice que Él va a venir a buscar a su novia y dice que su novia tiene que ser una novia como blanca y resplandeciente, que no tenga manchas, que no tenga arrugas. Dice que su novia tiene que ser perfecta porque Dios, que es perfecto, no merece más nada que la perfección de nosotros. Y la perfección en la Biblia, de la cual Dios habla, es la santidad. Es la santidad. ¿Por qué yo no peco? Le preguntaron una vez a un teólogo, ¿por qué usted no peca? El teólogo dijo, yo no peco porque yo amo a Dios. Es tanto el amor que tengo a Dios que no quiero ofenderlo pecando. ¿Entiende el ejemplo? Es tanto lo que amo a mi esposa, y declaración de amor, fírmelo, grábelo. Es tanto lo que amo a mi esposa que aunque vengan 10 mujeres más, no me interesan. Porque la amo tanto que no la quiero ofender contaminándome con otras mujeres. Eso es santidad. Es tanto lo que amo a Dios que aunque me dan la opción de meterme este dinero en el bolsillo, que me viene fantástico,
pero es un dinero turbio, medio oscuro, viene del lado medio raro. Es tanto que amo a Dios que no lo voy a tomar. Es tanto que amo a Dios que no voy a contaminarme saliendo de los boliches. Es tanto que amo a Dios que no voy a decir esto o hacer aquello, porque amo tanto a Dios y Él es tan importante para mí que quiero cuidarme en santidad y en pureza. Y se puede. Se puede. Porque el Espíritu Santo de Dios está en vos y está con vos para darte el poder que vos necesitas para ser santo para el Señor. Se puede. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que lo ames, que le obedezcas y que vivas en santidad. El último libro que leo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés 12, 13. Escribe el autor bíblico, el sabio Salomón. Él dice, capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 13, el fin de este asunto, o en la Reina Valera, el fin de todo el discurso es este. Mire la conclusión a la cual llegó Salomón. El fin de todo discurso, o el fin de este asunto es este. Teme a Dios. ¿Qué dice? Teme a Dios. ¿Y qué más dice? Y guarda sus mandamientos. Porque esto, haciendo esto, dice, esto es el todo del ser humano. Esto es lo mejor que le puede pasar al hombre y a la mujer. Es que amen a Dios, que guarden sus mandamientos, que los cumplan. Porque esto es el todo para el hombre. Versículo 14 dice, pues Dios juzgará toda obra, sea buena o sea mala, aún la realizada en secreto será juzgado por Dios. Nadie va a discutir la sabiduría de Salomón. Dice la Biblia que fue el hombre más sabio de la tierra y tenía todas las cosas que nosotros nos podamos imaginar. Sin embargo, él llega a la conclusión de la vida y dice, lo más importante para el ser humano es que tema a Dios. Cuando hablamos de temor de Dios, hablamos de amar a Dios, que obedezca, que cumpla su palabra. Porque haciendo eso, el hombre, la mujer, serán plenamente completas en Él. Esa es la conclusión. Y eso es lo que Dios nos dice. El propósito de Dios es que vos le ames, que vos le obedezcas y que vos vivas en santidad. No se trata solamente de conocer el propósito de Dios, sino de vivirlo y ponerlo de obra en cada día en nuestras vidas para que la gloria de Dios y el poder de Dios se manifieste en cada uno de nosotros de manera milagrosa. Quisiera compartirte ahora, sí, en unos breves minutos, estamos bien de tiempo, un video que encontré de un muchacho que no conozco personalmente. Él es colombiano, no es cristiano hasta donde yo entiendo, pero él habla acerca del propósito de la vida que él encontró y cómo ese propósito de vida que encontró le cambió la vida, literalmente, le cambió la vida, le cambió la perspectiva, la proyección, le cambió su forma de vivir, de ser. Entonces, me gustaría que lo puedas ver, porque cuando vos y yo entendemos el propósito de Dios y vivimos conforme al propósito de Dios, ¿sabes qué? Ese propósito de Dios cambia tu vida. Te hace sentir feliz, te hace sentir completo, te hace sentir pleno. Y se cumple lo que Jesús vino a decir y a hacer cuando habló en Juan y dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, cuando yo encuentro el propósito de Dios, lo conozco, lo descubro, Dios me lo revela y vivo conforme a ese propósito a través de la obediencia, a través de la santidad, eso produce en mí una transformación que me hace sentir un hombre completo. En Dios, como dice esa hermosa canción que cantamos, en Dios lo tengo todo.